Tú y yo somos testigos de Dios y de su gran poder. Así que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad delegada de parte de nuestro Dios para llevar a cabo lo que debemos hacer. Le doy tantas gracias a Dios porque en estos días pasados Él nos permitió estar en la Ciudad de México, ir al hospital, a lo que teníamos que hacer, pero le habíamos preguntado al Espíritu si Él quería que pudiésemos asistir. Nos habían invitado a una convención ministerial y le pregunté al Espíritu y Él me dijo: ve. Y fuimos tan bendecidos en ese lugar. Pudimos participar de la Santa Cena el viernes en la noche. Solo llegamos a ese momento, a la conferencia final que tenía que ver con la Santa Cena. Un mensaje realmente poderoso de parte del Señor. Un mensaje que retó nuestras vidas. Un mensaje que el día lleva y nos motiva a la transformación. Y al día siguiente, el día sábado, poder estar y ser partícipes del presbiterio profético que había en ese lugar. A pesar de nosotros no ser de la red de esa congregación, pudimos ser bendecidos de parte de ese presbiterio profético, en donde gracias a Dios hubo palabras de dirección, hubo palabras que demandan mucho más de nosotros, donde fue impuesto sobre nosotros una responsabilidad aún mayor. Y a eso íbamos, a recibir lo que el Señor quisiera hablar y decirnos, y entendemos que las demandas son cada vez superiores. Y eso te lo comparto porque yo te decía hace 15 días que estuve en esta plataforma, te decía, ya aprendí a que no solo yo voy a cargar con la responsabilidad, sino que te voy a transmitir también esa responsabilidad a ti, porque todos y cada uno somos responsables de la obra del Señor. La obra es de Él, las ovejas son suyas, pero tú y yo estamos en esta tierra para representarlo. Y siendo representantes de Él, entonces tú y yo tenemos esa gran responsabilidad de hacerlo de la manera correcta y de la manera adecuada en la que Él quiere que tú y yo lo pones sobre tus hombros, esa gran responsabilidad de mostrar ese poder a los demás. Quiero que cierres un momento tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque tú eres fiel. Porque en tu diseño divino dejaste plasmado y establecido que cada uno de nosotros fuésemos testigos tuyos. Y Padre, yo te pido que en esta mañana cada uno de nosotros podamos tomar esa responsabilidad delante tuyo. Que cada uno sepamos que somos esos testigos que tú esperas que seamos, para lo cual necesitamos a tu Santo Espíritu. Así que Espíritu Santo, trae esa revelación en el corazón de cada uno de nosotros y habla a través nuestro, estableciendo la verdad en el corazón de cada uno de nosotros, porque necesitamos caminar como es digno, mostrando el amor que tú ya has derramado en el corazón de cada uno de nosotros, pero que tiene que ser expresado a todos aquellos que nos rodean. Así que Espíritu Santo, haz esa preciosa obra en el interior de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, es un pasaje sumamente conocido donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero lo que viene después de esta frase es realmente un reto, y no cualquier reto, sino Él dice
Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es poder. Pero ese poder es para que tú me seas testigo. Y un testigo, en términos simples, es alguien que ve, que escucha y que puede corroborar lo que está diciendo. Eso es un testigo. Entonces tú y yo recibimos el poder cuando vino sobre nosotros el Espíritu para hacerle testigos hasta lo último de la tierra. Así que esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Pero no había yo reparado en lo que la palabra testigo en el original quiere decir. Y esa palabra que está en el original, en el griego, es martus. ¿Y sabes qué significa en nuestro idioma? Es un testigo, puede ser el testigo, pero tiene dentro de él un carácter judicial y en última instancia es un mártir. Así que lo que la palabra estaba queriendo transmitir es: va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes me serán por mártires. Y ese llamado es para todos. No fue solo para Esteban y para los apóstoles que fueron teniendo esa encomienda de parte del Señor. Así que tú y yo estamos siendo llamados a ser aquellos que con su propia vida testifican del poder de Dios. Eso es lo que la palabra está diciendo. No es simplemente va a venir el poder para que entonces nada te ocurra y tú puedas atravesar esta vida sin que el aire siquiera te despeine. Cuando vas a recibir todo mi poder para que tú puedas llevar sobre ti las marcas de Jesucristo y ser partícipe de sus padecimientos. Ve la implicación que tiene la palabra. No es simplemente yo salgo y hablo del evangelio. No, se predica con la propia vida. Así que tú y yo, cada vez que atravesamos un momento de dificultad, la palabra dice: tienes que estar y tener por sumo gozo cuando tú te halles en diversas pruebas, porque entonces estás cumpliendo el propósito por el cual el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Tú puedes permanecer en gozo porque entonces estás siendo partícipe de los sufrimientos de Jesucristo. El Espíritu Santo no solamente viene para impartirte el poder y para que tú puedas hacer lo sobrenatural que en el reino hay, sino para que con ese poder sobrenatural tú puedas ser un testigo eficaz en sus manos y tú puedas ser entonces ese mártir que Él está buscando que seas. Y no es simplemente morir, aunque está implícita la muerte, pero la muerte que tú y yo debemos experimentar es una muerte diaria. Tú y yo vamos a padecer haciendo a un lado, sí, todas aquellas cosas que en realidad nos agradan o que no queremos tener siempre de nuestro lado por amor a aquel que se sacrificó por ti y por mí. No hay amor más grande, dice la palabra, que uno ponga su propia vida por los demás. Así que el llamamiento que tú tienes de parte del Señor es este mismo llamamiento que Él tuvo: poner tu propia vida por amor a aquellos que están a tu alrededor. Y ahí es donde ya realmente la cosa empieza a ser más difícil. Porque cuando nosotros atravesamos circunstancias difíciles, nuestra petición generalmente es: Dios, sácame de esta situación.
Pasas por una enfermedad y lo primero que quieres es que Dios obre de manera inmediata para quitarte la condición que tú estás atravesando. Y si no te contesta de volada, entonces recurres a otros métodos o a otras cosas para tú salir de esa situación, cuando en realidad lo que Dios permite que venga a tu vida tiene un propósito eterno detrás de él. Yo no te estoy diciendo que tú no simplemente confíes en Dios y hagas a un lado todo lo demás. No, lo que yo te estoy diciendo es que tú te acerques a Dios en cualquier circunstancia que tú vivas y le preguntes el por qué y el para qué estás atravesando esa situación. Porque lo que Él quiere es que a través de esas circunstancias tú puedas ser un testigo eficaz en sus manos. Nosotros platicábamos con la pastora y decíamos, tal vez la única manera, bueno, era la única, ¿verdad? La única manera en que nosotros hubiésemos podido entrar al INCAN con todas las puertas abiertas era a través de la enfermedad. De otro modo no hubiésemos podido estar dentro de ese instituto y poder compartir a otros el poder que hay en el Dios en el que hemos creído. Y si para eso teníamos que pasar lo que pasamos, alabado sea el nombre del Señor. La pastora le había dicho, y yo de broma le comentaba la vez pasada, ella dijo, Señor, yo quiero desgastarme por ti. Y un día me volteé y le dije, pues ya me llevaste entre las patas, porque somos una sola carne. Entonces, si tú quieres desgastarte, yo tengo que entrarle a la par. Entonces, pide con sabiduría. Señor, desata espíritu de sabiduría sobre ella, para que pida como es debido delante de ti. Todo lo que atravesamos tiene un propósito divino. Todo lo que atravesamos tiene un propósito divino. Y cuando tú atraviesas por momentos de dificultades, para que tú en ese momento compartas de aquel en quien tú has creído. Habrá pruebas en las cuales tú te metes prácticamente de manera voluntaria, no porque Dios hubiese querido que tú atravesaras, sino porque tú no has dejado que el Espíritu se manifieste en ti, haciendo la obra que Él quería hacer, y entonces de a gratis pasas por cosas. Eso es diferente. Por eso yo te digo, siempre pregúntale al Espíritu Santo cuál es el propósito de estar atravesando algo. Porque si Él te dice, es por tu necedad, arrepiéntete, y entonces vas a salir de esa condición. Pero en todo somos ayudados de parte del Señor, y en todo vamos a ser testigos eficaces. Ahora, yo te preguntaría, ¿en tu vida tú reconoces una verdadera transformación porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti? Es una pregunta. ¿Tú encuentras en tu vida una verdadera transformación a raíz de que el Espíritu está sobre ti? ¿Sí? Quiero verlo. Y no te estoy diciendo que no lo vea, ¿verdad? Cuando el Espíritu viene sobre nosotros es para hacer reflejo del poder de Dios a los demás. No hay otra manera. Y ahorita voy a entrar en parte del tema que quiero compartirte en esta mañana, pero quiero pedirle a la pastora que pase un momento y que comparta brevemente algo de lo que hemos estado viviendo recientemente. Brevemente. Por ahí ya me hicieron señas. Brevemente. Mis hermanos, es un gozo para mí poder testificar del poder de Dios. Y este viaje que tiene poco tiempo, porque desde la noticia hasta el día de hoy, creo que son 2 meses, ha sido muy rápido todo lo que ha pasado. Y si yo le contara todo lo que hemos visto el pastor David y yo, no nos daría tiempo ahorita en la celebración, porque es muy largo de contar. Son muchas cosas que el Señor nos mandó a hacer en ese lugar. Pero lo que sí puedo testificar es que nuestro Dios
es nuestro ayudador. Él siempre está ahí para ayudarnos a salir, no importa el tamaño de la prueba que tengamos que atravesar. Pero algo que el Señor me hizo muy consciente y yo no había entendido, y podría ser que fue una revelación de parte del Señor en este tiempo, es lo que dice Mateo 5:4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y decía el pastor, uno piensa que el poder de Dios que reposa sobre nosotros por medio del Espíritu Santo es para que nada malo nos pase y para poder estar exento del dolor, de las pruebas y de la tribulación. Pero fíjense lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Dice: dichosos, felices son aquellos que lloran, porque ellos reciben consuelo. Y en este tiempo en el que yo he estado atravesando por todo esto, el Señor me ha consolado una y otra vez. Y los ha utilizado a ustedes, mis hermanos, y ha utilizado a otros hermanos para consolar. ¿Para qué? Bendita, cumpla la palabra de Dios. Para que se cumpla su bendita palabra. Usted y yo, cuando atravesamos momentos difíciles, es porque el Señor quiere consolarnos, porque esa es su voluntad. Y yo vi cómo el Señor quería consolarme, y eso me hace dichosa y feliz, porque he recibido el consuelo de mi Padre Celestial en todo este tiempo. Y mi hermano, a veces el Señor de verdad quiere revelarnos cosas grandes, y nosotros, por nuestro miedo a no querer sufrir, nuestro miedo a no querer pasar tribulación, ay, no, yo quiero que todo me vaya bien, no, yo no quiero que me pase esto, no, yo no quiero esto, nos perdemos de poder recibir de parte del Señor cosas tremendas, mi hermano, de verdad. Traigo una rajada gigantesca, pero no me importa. Yo recibí el consuelo de mi Dios, y eso me hace estar feliz y dichosa. Y no lo cambio, mi hermano, no lo cambio, porque sentí el abrazo del Padre en cada momento. Cuando estaba a punto de pasar a quirófano, un salmo que mi papá me enseñó desde muy temprana edad, por los nervios se me olvidó el salmo. Y no lo podía repetir, se me olvidó, ya no sabía qué seguía, estaba confundida, había mucho nerviosismo en mí. Pero en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo, porque Él siempre está con nosotros, Él nunca nos abandona. Y Él estaba ahí conmigo en esa cama, y Él me dijo: deja de mirarte a ti y ponte a interceder por todos los que van a ser operados juntamente contigo, que están peor que tú. Cuando Él me dijo eso, me quedé quieta y comencé a escuchar, y como que pude entender por qué el Señor quería que estuviera ahí. Y es que a veces nos ensimismamos, mi hermano, y solo estamos mirando por nosotros mismos, y no nos damos cuenta que esto se trata de un rey y su reino, y nosotros solamente somos colaboradores. Entonces le dije: tienes razón, Espíritu Santo, pero estoy tan ofuscada que no sé ni cómo orar. Así que sé tú, Espíritu Santo, utilizando las lenguas que tú me has dado, e intercede por ellos y por mí. Y comencé a orar en lenguas,
Y poco a poco empecé a ver cómo yo me calmaba de ese nerviosismo que tenía, que hasta como que te tiembla todo, ¿verdad? De que estás tan nervioso. Y comencé a calmar y estuve intercediendo. Y a mí me dio un gozo tan grande cuando el pastor David me dijo que escuchó a dos guardias platicando, y que cuando le dijeron cuántos decesos había habido en ese día donde nos operaron a casi 34 personas, no hubo ni un solo muerto. Yo no sé si el Señor me puso a interceder por todos ellos, porque Él sabía quiénes estaban ahí. Yo no. Yo solo sabía que yo estaba ahí, pero yo no sabía quién más estaba ahí. Yo no sabía si alguien que Dios había elegido con un propósito glorioso estaba dentro de esos 30 y tantos, y que necesitaba una intercesora en ese momento para interceder. Mi hermano, deja de lamentarte por lo que estás atravesando y comienza a enfocarte en los demás. Comienza a enfocarte en lo que Dios quiere hacer, porque ya lo dijo nuestro pastor, seremos testigos. Seremos testigos y si es necesario, tendremos que ser mártires. Está bien, si esa es la voluntad de Dios, está bien. Eso es lo que le agrada a Él, y nosotros estamos aquí para agradarle. Así que deja de ver tu miserable vida, porque a veces así somos. Ay, es que mi vida es miserable, es que todo me pasa, es que nadie me quiere, y así estamos, mi hermano. Yo me vi así. Así somos. El ser humano así es. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos aquí por un rey, para exaltar a ese rey, para servir a ese rey, y con un propósito. Cada uno tenemos el nuestro. Así que, mi hermano, podría compartirte más cosas, pero lo importante es que cada uno de nosotros cumplamos las Escrituras, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando iba a ser bautizado por Juan, Juan no quería bautizarlo porque entendía quién era Jesús, el Cordero de Dios. Pero Jesús le dijo: no, conviene que hagamos esto para que se cumpla la palabra de Dios. Tú y yo vamos a atravesar cosas difíciles, mi hermano. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla. Cuando estaba ahí en ese hospital, yo decía: yo sé que no soy la única, porque muchos están padeciendo igual que yo. Muchos hijos de Dios están padeciendo, porque Dios nos hace partícipes de los sufrimientos, para que, siendo partícipes de ese sufrimiento, seamos partícipes de la glorificación. Gracias. Tú puedes ver cómo todo realmente tiene un propósito y un porqué de parte de Dios. Y algo que Él nos lleva es a dejar de enfocar nuestra mirada en nosotros y ponerla en Jesús. Y ahí es donde nuestra mirada debe estar fija. Poniendo nuestra vista en Él, entonces cualquier cosa que pueda venir a tu vida la vas a ver inferior. Nadie sobre esta tierra ha padecido lo que en ninguna de las áreas, porque yo te compartí en algún momento que Jesús fue probado constantemente. Todo el tiempo de su vida en esta tierra fue probado y probado y probado. Así que tú y yo creo que ninguno hemos estado en una situación así, ni siquiera en medio de la crítica y del juicio y de lo que se levanta la gente a decir en nuestra contra. Ni siquiera se asemeja a lo que Jesús escuchaba de las personas que estaban a su alrededor y de gente que conocía la palabra. Y a veces eso nos llama mucho la atención, cómo los que conocen
son los que peor te juzgan. Pero nadie puede compararse con Jesús respecto a lo que Él pasó y padeció. Así que si tu mirada está fija en Jesús, nunca vas a perder la dimensión de lo que te está sucediendo comparativamente con Él. Entonces puedes entender por qué el Señor te manda a gozarte, porque eres semejante a Él. Y cada vez que tú atraviesas una prueba, puedes ver que Él te está permitiendo ser cada vez más como Él. Cuando tú ves las cosas desde esa perspectiva, entonces el dolor y el sufrimiento pierden su autoridad sobre ti. Porque entonces tú estás pasando por un momento en donde estás siendo cada vez más semejante a Jesús. ¿Cuántas veces le hemos dicho yo quiero ser como tú? Hasta había una canción ahí muy famosa que decía yo quiero ser más como tú. Y como te digo, muchas veces ni siquiera sabemos lo que le decimos. Pero decirle quiero ser más como tú es déjame experimentar más tus padecimientos. Pero finalmente ese es nuestro camino. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. En otras palabras, Él dijo, vas a atravesar por situaciones difíciles, pero no tienes que temer porque yo ya atravesé cualquier situación que puedas tú atravesar. Yo ya la atravesé, así que tienes que tener la confianza en mí de que cualquier circunstancia que tú llegues a atravesar, yo ya la viví. Entonces, tú y yo tenemos un llamado a atravesar esta vida con nuestra mirada fija en Jesús, siendo sus testigos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, voy a leer algunos versos aislados. El verso 4 dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu, entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso se estaba trayendo a cumplimiento en lo que en Marcos 16:17 estaba diciendo. Estas señales van a seguir a los que creen. Y entonces vino el Espíritu y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso es el poder sobrenatural de Dios reposando en ti. Si tú sigues leyendo ahí en el libro, vete al verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con maravillas, prodigios y señales que dice. Así que hablar del poder de Dios, hablar del poder que hay en el Evangelio, es tener la aprobación de Dios. Cuando tú vas caminando y tú eres utilizado para que maravillas, prodigios y señales sean hechas a través tuyo por el poder de Dios que reposa sobre ti, tú vas a tener, es un termómetro de su aprobación. Así que tú y yo somos llamados a mostrar el poder de Dios. Por eso es que atravesamos circunstancias difíciles, porque yo te he compartido que el ir y el hablar del Evangelio debe ser desde una plataforma de la experiencia personal. ¿De qué otra manera conoces a Dios? Si no, a través de la prueba y a través de la tribulación. Ese es el momento en donde tú realmente puedes conocer a Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos sido exentos de atravesar alguna situación difícil. Yo creo que todos hemos atravesado por enfermedad, todos hemos atravesado por necesidad, todos hemos sido atribulados de alguna manera. Y yo estoy seguro que si tú enfocaste bien tu mirada en esa prueba, tú saliste de esa situación con un conocimiento mayor revelado de quién es tu Dios. Si tú no has atravesado momentos difíciles, pasa aquí al frente y oramos por ti. Para que hoy mismo atravieses algo en tu vida y conozcas al Dios del que predicamos en este lugar. Y si no quieres pasar, de todas maneras voy a orar por ti. Así que no te escapas, porque la palabra de Dios tiene que venir a cumplimiento y se va a cumplir sí o sí en tu vida. Entonces, Jesús fue aprobado de parte de Dios a través de las maravillas, prodigios y señales que Dios mismo hacía por el poder que reposaba en Jesús.
Así que si el mismo espíritu que reposó en Jesús está en ti, que Dios haga a través de las maravillas, los milagros y los prodigios, que Dios haga a través de tu vida. Para eso tienes que atravesar circunstancias difíciles. En el verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por cuanto Él vive, tú y yo, nosotros vivimos. Así que tú y yo no estuvimos en el momento exacto en el que Jesús sale de la tumba y camina entre la gente y empieza a manifestarse a los hermanos y a los apóstoles. Tú y yo no estuvimos en ese momento, pero estoy seguro que tú y yo podemos testificar de la resurrección de Cristo y de que Él fue ascendido hasta el lugar más alto y que le fue dado ese nombre que es sobre todo nombre. Tú y yo podemos ser testigos de Él. Así que esa palabra nos aplica. Tú y yo conocimos de Jesús y podemos ser testigos de su resurrección. ¿Cómo puedes ser testigo de su resurrección? Si no atraviesas y experimentas la obra que Él hizo tras haber resucitado. Así que tú y yo vamos a ser testigos eficaces en la medida en que tú y yo podemos atravesar las circunstancias que están puestas delante de nosotros a través del poder de nuestro Dios manifestado en nuestras vidas. En el verso 40 sigue diciendo: y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En el verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por de la palabra. Exhortas, cuando tú animas a las personas, el poder de Dios es desatado, porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Así que el poder está implícito y está metido en la palabra, de tal manera que cuando tú compartes a otros, el poder que reposa sobre ti se va a manifestar a aquellos que están a tu alrededor. Y no se pueden separar tampoco las señales y las maravillas del poder del testimonio. Así que tú eres un testigo, en ti está y radica el poder de Dios, así que tú eres llamado a hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, porque el poder de Dios está sobre ti. Yo en alguna ocasión le preguntaba al Señor: ¿por qué no funciona lo que tú nos has dado para nosotros mismos? Porque el Señor quiere que otros puedan ser testigos de lo mismo de lo cual tú eres testigo. No solamente es por la dependencia que tenemos nosotros como cuerpo, sino que ¿cómo van a ser testigos otros si no manifiestan el poder de Dios que opera sobre ellos? Así que cuando tú pases por un momento de necesidad, sí, tú tienes las herramientas, tú tienes las capacidades dadas por el Espíritu en tu vida, pero yo te animaría: busca de alguien más para que ore por ti, y entonces dale la oportunidad a esa persona de ser testigo del poder de Dios que va a obrar a través de esa persona a favor tuyo. En algún momento yo creo haber comentado y dicho que antes de buscarnos oraras, y está bien, pero ahora la oración que tú tienes que hacer es: Señor, dime a quién le hablo. Antes que hablarle a mis pastores, le voy a hablar a alguien más, alguien que está sentado a la par mío el día de hoy y que puede manifestar el poder de Dios a favor mío. Así que tú tienes que ser dirigido sí o sí por el Espíritu, pero pídele la dirección específica de a quién quiere utilizar como testigo en la circunstancia que tú estás atravesando el día de hoy. Porque el Señor quiere y sigue llamándote a ti para ser testigo eficaz de lo que el Señor quiere hacer. Ahí en el capítulo 4, en el verso 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tú y yo tampoco podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído si es que en verdad hemos visto y hemos escuchado algo de parte de Dios. Así que tú y yo tenemos esa misma encomienda. Tú y yo no podemos dejar de expresar, de compartir, de dejar un testimonio de lo que tú y yo hemos oído y visto que puede hacer el Señor. Así que si tú no tienes testimonios recientes, porque yo también he animado a la gente a no vivir de glorias pasadas. Es decir, sí, es que cuando yo era niño, Dios me sanó de la varicela. Bueno, gloria a Dios. Pero ya tienes 70 años, ya tienes 60 años. ¿Qué otro testimonio tienes en tu vida? No puedes conformarte con lo que Dios hizo hace muchos años. Si tu Dios es un Dios vivo, todos los días puedes tener testimonios de su poder y puedes tener revelación de quién es Él. Así que pídele al Señor de verdad que te permita tener testimonios frescos, testimonios vivos, testimonios del tiempo actual. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tú vas a poder compartir lo que veas y lo que escuches en esos momentos de dificultad. Así que si hoy tú estás atravesando una situación difícil y no has salido de ella, medita en las palabras que hoy acabas de escuchar y deja que el testimonio se manifieste en ti, porque el poder de Dios no ha menguado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios sigue obrando a tu favor. El poder de Dios quiere reflejarse en tu vida y a través de tu vida. Así que tú y yo debemos dejar que el poder de Dios que opera en nosotros sirva para dejar un testimonio de Él. Y estamos viviendo los últimos tiempos, entendemos. Y yo sé que en estos últimos tiempos la demanda que el Señor pone sobre nuestros hombros es superior. Por eso yo te decía, somos, yo creo que la mejor generación que puede haber pisado esta tierra. La generación que va a ver el poder mucho más allá de lo que la palabra de Dios tiene registrado. Porque Jesús mismo lo anticipó. Él dijo: mayores obras usted, Dios, porque yo voy al Padre. Así que lo que está registrado en la palabra de Dios se va a quedar corto con lo que tú y yo vamos a poder ver y oír. Y cuando tú puedas ver y oír todo lo que el Señor está haciendo, entonces tú y yo no vamos a poder quedarnos callados, de salir y de compartir a otros y de expresar a otros lo que Él está haciendo. El día de ayer que el Señor trajo palabras a nuestra vida, pudimos ver cómo a través de cada persona que iba hablando a favor de nosotros de parte de Dios, iba trayendo confirmaciones y revelaciones y dirección y cosas que el Señor ya nos había anticipado que venían a nuestra vida, y cómo eso nos motivó a compartir con ellos lo que el Señor había estado haciendo con nosotros. Es algo que en tu interior se empieza a arder como una llama, que no te deja estar quieto, que no te deja estar callado, porque tú conoces ese Dios que tiene todo el poder, que te conoce a la perfección y que Él quiere que tú y yo tengamos estos testimonios vivos, frescos, para poder hablar a otros. Yo ayer podía sentir ese ardor en mi interior. Es que tengo que compartir lo que el Señor nos ha permitido atravesar, porque esa palabra que nos dieron ya vivimos parte de ella y hoy nos están compartiendo el desenlace de la historia, pero hemos podido vivirlo. Y gracias a Dios hubo un momento en el que Maurice se me acercó. Bueno, yo no hablo francés y él no habla español, ¿verdad? Pero se me acercó, me abrazó y empezó a decirme unas cosas. Se acercó mi primo y empezó a traducirme lo que él decía. Cabezas. Y de verdad que todo eso va armando un rompecabezas maravilloso, en donde el propósito de Dios para ser testigos eficaces en esta tierra tiene una intencionalidad mayor. Hoy en la mañana yo podía sentir
esa llama ardiendo en mi interior, de decir, tenemos que testificar del poder de Dios, no podemos quedarnos callados, pero necesitamos vivir el poder del Evangelio. Debemos vivir esa realidad del Evangelio, si no, ¿qué vamos a salir a compartir? ¿Qué vamos a decirle a las personas? Hablar de la palabra de nuestro Dios tiene que tener un respaldo sí o sí en tu propia vida. Tú no puedes hablar de testimonios de terceros, porque entonces sería que tú estás compartiendo un Dios de una tercera persona y no de un Dios personal. Tú y yo tenemos que tener testimonios para poder respaldar la palabra que Dios te mande a decirle a las personas. Y si tú y yo no atravesamos de la mano del Señor por el valle de la sombra y de la muerte, ¿de qué vamos a hablarle a la gente? He estado muy cerca de Tony, que ha estado atravesando por un momento de dificultad, pero yo puedo ver en ellos, cada vez que me escriben y me dicen, pastor, está ingresando a quirófano, va por el procedimiento número tal, por favor ore por él. Y oramos. Y yo puedo ver cómo el gozo que está siendo producido en ellos por una situación tan compleja que están atravesando, en cada mensaje yo puedo ver el incremento. Bueno, ahorita no me ha escrito, pero creo iba en el procedimiento número 3 de 5 procedimientos que le iban a hacer en el cerebro. Y cuando yo llegué la primera vez, el Señor los estableció en una plataforma de fe para creer por todo lo que iban a atravesar. Y como Dios iba a estar presente en cada momento, en cada parte del proceso, y en cada momento que él fuera a ingresar al quirófano. Y a raíz de eso, como el Señor está produciendo en ellos un testimonio que va a ser utilizado por Dios para alcanzar a muchas personas a su alrededor. No quisiéramos pasar por eso, sí, no. Yo le decía, Señor, ¿por qué no permitiste que en el primer procedimiento le abrieran y vieran y dijeran, ya con este es suficiente? Yo le decía, Señor, ¿por qué no nos das esa clase de poder? Pero hoy entiendo que a veces el Señor no responde como nosotros queremos, porque Él quiere desarrollar algo en nuestro interior para que tú y yo podamos ser esos testigos eficaces que Él está esperando de ti y de mí. Así que por eso a veces las situaciones no las responde Dios de manera tan inmediata, y a veces nunca las va a responder. Habrá situaciones que van a estar presentes en tu vida para que el poder de Dios se manifieste de una manera tal que tú puedas realmente ser un testigo eficaz. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay a veces grandes ministerios en donde los ministros son como esos aguijones, como con Pablo? Y es para que a muchos otros. Así que el Señor vaya a utilizar con poder. Y ahí hay un tip que si agarraste, el Señor te va a poder ayudar a identificar muchas cosas de lo que sucede a nuestro alrededor. No quiero ser más específico, pero yo espero que el Espíritu te lo revele. Ahora que conozcas a Maurice, tú vas a ver que es un hombre que en sus ojos solamente tiene el 10% de visión. Y tú lo ves, camina de una manera muy peculiar. Es bajito. Maurice, el apóstol Maurice, el que va a venir el próximo martes. Y es un hombre de verdad con una revelación tan poderosa de parte del Señor. Y él en algún momento le dijo, Dios, sáname la vista. Yo sé y he visto milagros y maravillas y tú has hecho tanto a mi alrededor que quiero que me sanes. Y el Señor lo sanó con una vista perfecta por 24 horas.
A las 24 horas, el Señor le dijo: yo no quiero que tú veas lo que tú acabas de ver en esas 24 horas, porque has podido ver cómo el pecado se ha multiplicado, cómo la maldad está rondando, cómo hay tantas circunstancias y situaciones que están afectando aún a la iglesia. Yo no quiero que tú veas eso. Y entonces la respuesta de Maurice fue: está bien, Señor, quítame la vista. Yo tampoco quiero ver eso. Quiero que mi mirada realmente esté centrada en ti. Y eso es lo que ha sucedido. Y es un hombre con tantos testimonios de poder que ya habrá oportunidad de que tú escuches algunos de ellos. Pero es un hombre que ha decidido padecer porque el poder de Dios repose sobre él y se refleje a otros para alcanzar a los que el Señor quiere alcanzar a través del testimonio que él puede dar. Así que no importa lo que tú atravieses, si el Señor quiere que lo atravieses, tiene un propósito maravilloso y te va a llevar a ser un testigo eficaz de su poder. En Hechos 4, 29 al 31 dice: y ahora, Señor, tú conoces lo que dicen los apóstoles en ese momento, mira las amenazas y concédenos que hablemos con denuedo mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando ellos pidieron eso, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios reposó sobre ellos y ellos pudieron seguir siendo testigos eficaces del poder de Dios a través de ellos. Pero ellos no le estaban pasando fácil. Sus vidas estaban siendo amenazadas. Y yo creo que todo el tiempo de su pecar, hubo situaciones en su contra, pero ellos pudieron reflejar el poder de Dios a tal grado que el testimonio de ellos sigue vivo hasta nuestros días y está plasmado en la palabra de nuestro Dios. Ahora sí me atrevería a preguntarte, como una vez me preguntaron a mí en un pueblito: dígame cuántos milagros lo respaldan para que usted venga y se pare aquí a hablarnos de la palabra de Dios. Me dijeron: ¿cuántos milagros lo respaldan para que usted pueda pararse ahí y hablar la palabra de Dios? Y yo en ese momento no lo entendí. Pero tienen toda la razón. ¿Cuántas maravillas has visto, has oído y has experimentado para que el Señor te apruebe? Y que tú puedas ser un verdadero portador de su palabra para que otros vengan al conocimiento de Dios. ¿Cuántos milagros te respaldan? Y no se trata de una competencia. Se trata de que tú compartas lo que está sobre. Entonces sí necesitamos orar por ti. Porque si el Espíritu de Dios no está sobre ti, se necesita que Él venga, te empodere y el poder empiece a fluir a través tuyo y tú puedas ser ese mártir o ese testigo que Él quiere que tú seas. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y quiero terminar con una oración en esta mañana.